Días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que vayan en sus Biblias al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Aquellos que en el día de hoy nos están visitando y necesitan una Biblia, necesitan que les prestemos una Biblia para poder seguir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Si usted puede levantar su mano, nosotros con mucho gusto le prestamos una Biblia y al finalizar el culto la puede dejar ahí en su asiento, no tiene que entregársela de nuevo a la persona. Por aquí adelante tenemos, por allá atrás también, Efesios capítulo 5, y vamos a leer versículos del 15 hasta el 21. Del 18 hasta el 21. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Repito el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Buen Dios, en esta mañana nosotros abrimos tu palabra a la expectativa de que tú nos hables a nosotros. Hemos venido aquí, hemos tenido el privilegio, el gozo de poder alabarte por medio de los himnos, por medio de nuestra ofrenda, pero es nuestro deseo también, Señor, poder alabarte, poder adorarte por medio de nuestra obediencia a tu palabra. Y es por eso, Señor, que necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender tu palabra y también a aplicar tu palabra en nuestras vidas. A pesar de los años que tiene tu palabra, Señor, a pesar de lo antiguo que es este texto, todavía es muy relevante para nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que en el día de hoy, en esta mañana, tú muestres esta realidad y nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu a aplicar estas verdades en nuestras vidas, de forma tal que tu nombre sea glorificado, no solamente por lo que decimos, no solamente por lo que escuchamos, sino también por lo que nosotros hacemos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Permítanme leerle el siguiente documento. Mientras que es su deseo mutuo de entrar en este acuerdo, por lo cual ellos regularán sus relaciones el uno hacia el otro con respecto a la propiedad de cada uno de ellos, y en la cual cada uno de ellos tenga interés. Basado en lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente: que todas propiedades de cualquier tipo o naturaleza, personal o mixto, donde quiera que ellas se encuentren, que pertenezcan a cada parte, será y se quedará para siempre parte del patrimonio personal de cada parte, inclusive todos los intereses, alquileres y ganancias de que puedan acumular de allí. Segundo, que cada parte puede hacer tal disposición de su propiedad como en el caso puede ser por regalo o hacer durante su vida, y en caso de la defunción de una de las partes, el sobreviviente no tendrá interés en la propiedad del otro, o por manera de herencia, sucesión, concesión o patrimonio familiar. Tercer punto: que cada parte, en caso de una separación, no tendrá derecho como contra el otro por manera de reclamos
para el apoyo, para la pensión, para honorarios de abogado, para costes, ni para la división de la propiedad. Y así continúa enumerando algunos puntos más. Usted dirá, ¿y qué documento es ese que usted está leyendo? Yo espero que ninguno de ustedes sepa a qué documento es que yo me estoy refiriendo, pero es probable que sí lo saben, tristemente. Y lo que acabo de leer es un modelo de un contrato o de un acuerdo prenupcial. Y hago énfasis en prenupcial, es decir, en otras palabras, miles, quizás millones de personas entienden que para formalizar la relación más importante de su vida, el matrimonio, obviamente después de la relación con Cristo, para poder formalizar su matrimonio, entiende que deben haber firmado este contrato prenupcial. En cierta manera, entonces, haciendo de ese contrato el fundamento o la condición para la formalización de su matrimonio. Al analizar este contrato, uno puede llegar a las siguientes conclusiones: que cada uno de los que firma ese contrato piensa, o por lo menos ha firmado, o al firmar ese documento, eso es lo que dice. Dice lo siguiente: en esta relación, número uno, en esta relación yo soy la persona más importante. Número dos, por lo tanto, en esta relación yo debo velar por mis intereses sobre todas las cosas. Número tres, eso significa que en esta relación lo mío es mío y siempre será mío. Tú te podrás beneficiar de lo mío siempre y cuando yo te dé permiso y si así yo lo quiero. Número cuatro, por último, en esta relación, para mí, más importante que el hecho de que nosotros trabajemos para poder permanecer juntos, más importante que eso es asegurar de antemano lo mío. Esa es la actitud que una persona que firma un contrato de esta índole, en cierta manera asume. Qué romántico, ¿verdad? Y así dicen que el romance se ha acabado en este mundo. Pero tristemente, mis hermanos, esa manera de iniciar una relación matrimonial que refleja tanto egoísmo, egocentrismo, yoísmo, donde yo soy la persona más importante, esa actitud no se limita solo a la relación matrimonial. Podríamos extrapolar esa actitud a todas las relaciones entre un jefe y un empleado, en la que el empleado dice mil maravillas de su jefe siempre y cuando el jefe lo oiga y eso sea de beneficio para él. Pero si no es para su beneficio, entonces el empleado muy fácilmente dice mil pestes de su malvado y horroroso jefe. Con nuestros vecinos los saludamos con mucho afecto y hasta le llevamos una tacita de café, siempre y cuando esté haciendo la diligencia para resolverme ese problema de filtración que yo tengo en mi techo. Pero si no, nunca hablamos con nuestro vecino. Y en fin, nosotros podríamos llevar esa misma actitud y pensar en las relaciones que nosotros tenemos en términos, muchas veces pensamos en estas relaciones en términos de cómo me pueden beneficiar a mí, de cómo es que yo le voy a sacar provecho a esta relación. Pero ¿es este acaso el consejo de Dios para nosotros? ¿Es así que el Señor nos instruye para que nosotros tengamos buenas relaciones? ¿Ese es el consejo que Dios nos da para que tengamos éxito? Que pensemos en qué yo puedo sacarle a esta relación, qué beneficio hay para mí en esta relación. ¿Es así que el Señor espera que nosotros nos relacionemos los unos con los otros? El pasaje que nosotros acabamos de leer y de manera particular el versículo 21, en este pasaje el Señor nos presenta el fundamento apropiado para que el hombre pueda tener una buena relación en sentido general, ya sea con su esposo, con su esposa,
ya sea con su hijo, con su padre, ya sea con su jefe, con su empleado, con su vecino, con su hermano en la iglesia. La exhortación que Dios nos da, versículo 21, es que debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y antes de profundizar un poco en este texto para que podamos entender cuál es este consejo que Dios nos da, qué significa esto de someternos los unos a los otros, es bueno que podamos apreciar algunas observaciones del contexto del versículo 21. Es probable que en alguna de sus Biblias, y miren ahí ahora en sus Biblias, pero es probable que en alguna de sus Biblias este versículo 21 esté iniciando un nuevo párrafo. Sin embargo, gramaticalmente hablando, este verbo someteos está subordinado, está por debajo del verbo que encontramos en el versículo 18, este mandato de ser llenos del Espíritu. De forma tal que lo que encontramos aquí en el versículo 21 realmente no es tanto un imperativo, no es tanto un mandato, aunque sí tiene esa fuerza de mandato, sino que realmente es una consecuencia o un resultado de ser lleno del Espíritu. Por lo tanto, entonces, someteos debería traducirse de la misma manera que los verbos que le preceden en el versículo 18 y 19 y 20. Si usted nota conmigo el versículo 19, después de este mandato que se da de ser llenos, mire cómo están los verbos en el versículo 19. Hablando entre vosotros, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias. Y la idea es que debería seguir la misma manera de expresar el verbo, en cierta forma entonces diciendo sometiéndoos. Y es por eso que si usted tiene una Biblia de las Américas o una Reina Valera actualizada, usted va a encontrar que está traducido de esa manera, sometiéndoos unos a otros. De aquí entonces nosotros debemos sacar una observación muy importante. Y es que si queremos tener buenas relaciones familiares, buena relación en nuestro trabajo, con nuestros amigos, lo primero que debe ocurrir es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y como mencionábamos la semana pasada, la llenura del Espíritu no tiene que ver tanto como con una sensación de fuego o calor que tengo internamente o un éxtasis espiritual que uno pueda experimentar. No, realmente el ser llenos del Espíritu Santo significa que nosotros somos controlados por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida y en todo momento. Y esto es algo que debe ser de manera continua. Y para que eso ocurra, para que nosotros día tras día seamos guiados, seamos controlados por el Espíritu Santo, nosotros entonces debemos haber reconocido a Cristo como el Salvador y Señor de nuestra vida. Si eso no ocurre, si eso no es una realidad en nuestras vidas, en cierta manera será imposible para nosotros tener buenas relaciones, por lo menos relaciones como el Señor espera que nosotros tengamos. Pero por otro lado, otra observación del contexto es que si bien es cierto este versículo 21 pertenece al párrafo desde el versículo 15 hasta el versículo 21, la realidad es que este versículo también sirve en cierta forma como un trampolín para introducir la siguiente exhortación que el apóstol Pablo va a dar. En el próximo párrafo, dígase del versículo 21, del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9, nosotros encontramos que el apóstol Pablo da instrucciones precisas para las buenas relaciones entre esposas y esposos, entre hijos y padres, entre siervos y amos. Así que ciertamente nosotros podemos apreciar cómo
este versículo 21 pertenece tanto a los versículos anteriores como también pertenece a los versículos que le siguen, porque una vez más, este versículo 21 viene a ser el fundamento que el Señor nos ha dado para que podamos tener buenas relaciones. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros vamos a cuidarnos o vamos a evitar esta manera de pensar que el mundo de forma natural ya tiene, donde millones de personas están dispuestos a firmar un contrato prenupcial y así en cierta manera eliminar todo tipo de romanticismo o de amor que haya entre ellos y de compromiso, y eliminando lo que realmente el Señor espera en una relación de matrimonio. Pero como les decía ahorita, cómo esa misma actitud se lleva a todas las relaciones de nuestra vida, donde tenemos la tendencia, donde tenemos la inclinación natural a que en esta relación yo tengo que ver cómo es que yo voy a salir beneficiado. Yo tengo que ver cómo voy a velar por mis intereses sobre todas las cosas. Y una vez más, al nosotros ver esta exhortación, este mandato de parte del Señor, nos damos cuenta que para lo que el mundo es el fundamento o es la condición para poder entablar una relación, es exactamente lo opuesto al consejo que Dios nos da para que nosotros tengamos buenas relaciones. Y esto es lo que encontramos aquí en este versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa palabra someter de por sí ya para nosotros nos trae como una implicación negativa, es algo malo para nosotros de manera natural. Pensamos como que, óyeme, esto es una carga que se nos está imponiendo, esto es algo que a mí no me gusta. Y por lo tanto entonces de manera inmediata nos damos cuenta que el consejo que Dios nos da para tener buenas relaciones, en cierta forma va a crear una tensión en mí. Porque mientras yo estoy procurando el bien, mientras yo estoy procurando satisfacerme a mí, el Señor por otro lado me está diciendo, no, tú lo que tienes que hacer es someterte. Esta palabra, someteos, corresponde a un término de origen militar que significa disponer o arreglar en orden o por rangos. Yo creo que todos nosotros conocemos un poco de lo que es esto de los rangos, tanto en la policía como en el ejército, y cómo dependiendo del rango que un individuo tenga, tiene sus funciones y se debe a un número de personas, o tal vez está por encima de otras personas. Y el Señor entonces nos está llevando a que nosotros, teniendo en mente el patrón militar, teniendo en mente la idea de que debe haber un orden, debe haber un arreglo, debe haber un asunto de rangos, el Señor nos está diciendo aquí que nosotros de manera voluntaria debemos someternos los unos a los otros. En el capítulo 4, si ustedes recuerdan de hace ya muchas semanas atrás, nosotros estuvimos viendo el énfasis que el apóstol Pablo hace en los versículos 2 y 3. Ustedes buscan ahí Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Miren lo que el apóstol dice. Empezando esta porción o esta segunda mitad de la carta a los Efesios, donde hay un énfasis en la manera en que nosotros debemos andar. Y si ustedes recuerdan, lo primero que el apóstol exhorta a los creyentes es que anden en unidad dentro de la iglesia, reconociendo esta obra maravillosa de Cristo en reconciliarnos con Dios y en reconciliarnos los unos con los otros. Debemos entonces nosotros como iglesia procurar esa unidad. Mira el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto,
lo que leíamos allí en el 5:21 de someternos los unos a los otros debe recordarnos precisamente este pasaje, donde el Señor, por medio de la salvación con la que Él nos ha salvado en Cristo Jesús, nosotros valorando el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre en favor nuestro, esto debe motivarnos a nosotros valorar, entender el propósito de reconciliarnos con Dios, de reconciliarnos los unos con los otros. Y por lo tanto, si para eso fue que Cristo murió, si esa era la intención del Señor, entonces nosotros debemos procurar mantener esa unidad, de soportar a los demás, de yo ser diligente en buscar la manera en que voy a preservar la unidad. Y precisamente una de estas maneras es teniendo esta actitud, no una actitud altanera, no una actitud de que yo soy el más importante, de que yo tengo que velar única y exclusivamente por mis intereses, sino que el Señor me está diciendo: someteos unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nos dice ese versículo que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y una vez más, es esa tendencia natural en nosotros de que nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Esto no significa que vamos a denigrarnos. Esto no significa que vamos a tener que la corrección a un alto concepto es que tengamos un bajo concepto de nosotros mismos, sino la idea que este pasaje nos está presentando es que pensemos de nosotros mismos con cordura, con rectitud, de acuerdo a la medida de la fe, de la gracia que Dios en cierta manera ha invertido en nosotros. Y la idea es que yo no debo tener un alto concepto de mí porque mira todos los estudios que yo tengo, o mira a la familia en la que yo nací, o mira a los lugares que yo voy, o mira la ropa que yo uso, o mira la manera en que yo hablo. Esa no debe ser la forma en que yo voy a evaluar el concepto que yo debo tener de mí. Sin embargo, una vez más, tristemente en nuestra sociedad hoy día, muchas veces esta es la medida que nosotros utilizamos para valorarnos a nosotros mismos, para valorar a aquellas personas que están a nuestro alrededor y así determinar si lo que esa persona tiene va a ser de beneficio para mí. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, no que pensemos que somos lo peor de este mundo, no, sino que pensemos con cordura, de acuerdo a cómo Dios ha obrado en nosotros. Esa es la manera en la que nosotros debemos pensar de nosotros mismos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, pasaje que hemos estado viendo también en las últimas semanas aquí, nos recuerda o vuelve a repetir este mismo mandato: estad sujetos a los ancianos, dice el versículo, pero luego dice, y todos, incluyendo los ancianos, todos, incluyendo los padres, todos, incluyendo los jefes, todos, incluyendo el esposo o cualquier posición superior que uno entienda que puede tener, dice sumisos unos a otros. Y note cómo se repite también esta idea, revestidos de humildad. Por lo tanto, nosotros vemos este énfasis a lo largo de las Escrituras, en el Nuevo Testamento de manera particular, cómo el Señor espera que al tratarnos los unos a los otros, al tratarnos aquí los hermanos de la iglesia, nosotros debemos tener esta actitud de que yo debo estar dispuesto, y más que dispuesto, ya yo en mi mente he decidido que me voy a someter a los demás hermanos. Me voy a poner por debajo de los demás hermanos. En 1 Corintios capítulo 1 nosotros encontramos un ejemplo negativo de esto, en el que se habían provocado divisiones en las cuales distintos individuos de la iglesia se habían asociado o se habían identificado con hombres. Y a pesar de que estos hombres no eran los que estaban promoviendo su liderazgo o promoviendo su exaltación, en la iglesia lo que es natural,
la gente busca líderes, la gente busca a quién exaltar y con cuál grupito asociarse. Y el apóstol Pablo los exhorta allí en contra de esto, precisamente los reprende por causa de las divisiones que entre ellos se estaban levantando. ¿Por qué? Porque ponían a uno por encima de otro. Y en vez de promover la unidad en la iglesia, lo que estaban promoviendo entonces era la división. Hermano, este es el resultado de cuando nosotros decidimos no hacer caso a la manera en la que el Señor nos presenta cómo debemos relacionarnos los unos con los otros, sometiéndonos unos a otros, de manera voluntaria poniéndonos por debajo los unos de los otros. No buscando supremacía, no buscando una posición, no buscando el reconocimiento de que yo debo ser la persona más importante aquí, sino todo lo contrario. Dice el pastor MacArthur en su comentario que el concepto central es el de renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de otra persona. Vuelvo a repetir, el concepto central es el de renunciar a los derechos individuales. Hoy día esa palabrita derechos es muy famosa, suena mucho, todo el mundo tiene sus derechos y todo el mundo pelea por sus derechos. Pero esa no es la actitud que el Señor nos presenta en su palabra. Esa no es la manera en que aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Señor, aquellas personas que son controladas y guiadas por el Espíritu Santo, esa no es la manera, esa no es la actitud con la que vive. Todo lo contrario, está dispuesto a renunciar a sus supuestos derechos individuales para dar prioridad a los de otra persona. Y verdad que es una actitud muy distinta a lo que habíamos leído en ese contrato prenupcial, donde yo soy el más importante, donde mis intereses son los más importantes, donde más importante que el yo permanecer en esta relación están mis intereses, mis propiedades, lo mío es lo más importante. Esa manera de pensar no es lo que el Señor nos está presentando, sino todo lo contrario, que nosotros de una manera voluntaria estemos velando por los demás, estemos sometiéndonos por los demás, tengamos al otro por encima de nosotros mismos. ¿Y a quién o con quién es que nosotros debemos practicar esto, tener esta actitud? Note que el versículo dice: someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Y es por eso que hace un momento yo les decía que este mandato es un mandato general, es un mandato abierto para todos los creyentes, para todos aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador y que son controlados por el Espíritu Santo. Y por eso cuando nosotros pasamos a estos versículos, al siguiente párrafo, si bien es cierto que hay instrucciones específicas en cada una de los roles, ya sea como esposo, ya sea como padre, ya sea como jefe, ya sea como esposa, ya sea como hijos, ya sea como siervos, este es un mandato que se da a todos de manera general. Someteos unos a otros en el temor de Dios. De forma tal que sí es verdad que el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esa palabra sujetas ahí es la misma palabra para someterse. Y por lo tanto sí es verdad que la esposa debe someterse a su esposo. Pero si vamos también a aplicar el versículo 21 en sentido general, de una manera u otra, cumpliendo con su rol, y esto es algo que explicaremos en los siguientes mensajes, pero cumpliendo con su rol, cumpliendo con su función, el esposo debe someterse a su esposa también. Sí, nosotros vemos que los hijos, claro que ellos deben obedecer, deben honrar, deben respetar a sus padres. Claro que ellos deben someterse a sus padres.
Pero ¿sabía usted también que el Señor espera que los padres se sometan a sus hijos? Y una vez más, esto lo explicaremos más adelante, desarrollaremos esto cuando lleguemos al capítulo 6. ¿Cómo es que los esposos se someten a las esposas? ¿Cómo es que los padres se someten a los hijos? ¿Cómo es que los jefes se someten a los siervos? Los amos se someten a los siervos. Todo eso lo veremos más adelante, pero en el día de hoy, quiero enfocarme en este versículo 21 para que nos familiaricemos con esta actitud que Dios espera que nosotros tengamos, y es la de someternos los unos a los otros. Una vez más, entonces, esto involucra a todos. No importa la edad, no importa si es hombre, si es mujer, no importa si es rico o es pobre, no importa si tiene un doctorado o es una persona que tal vez no ha obtenido un bachiller, no importa, el Señor nos está diciendo que la actitud que yo debo tener, la actitud con la que yo debo estar programado, en vez de yo estar pensando en mí, yo soy número uno, lo mío es mío, mis intereses son los más importantes, en vez de yo tener ese programa en mi mente, la programación que yo debo tener, el chip que debe estar en mi mente, en mi corazón, es que yo debo estar dispuesto a someterme a mi hermano, a mi hermana. Esa es la actitud que el Señor espera que nosotros tengamos si vamos a tener buenas relaciones. Y una vez más, esto nos recuerda, el que desarrollemos esta actitud los unos con los otros, nos recuerda el propósito que el Señor nos presenta, uno de los propósitos principales que el Señor nos ha presentado en esta carta, y es el tema de la unidad. Tanto en los capítulos 2 como en el capítulo 3 y de manera muy explícita en el capítulo 4, nosotros vemos el énfasis que el apóstol Pablo hace en la unidad de la iglesia, en la unidad de los creyentes, como una parte principal, un propósito principal del sacrificio de Cristo, del derramamiento de su sangre, no era solo reconciliarnos con Dios, sino también reconciliarnos los unos con los otros. Era poder romper esa enemistad que entre el pueblo de Israel y los gentiles había existido por tantos años. Era romper ese estereotipo que tenían algunos de que nosotros somos superiores a ustedes. Y eso mismo, aunque no seamos israelitas o gentiles otros, aunque tal vez no tengamos esa animosidad entre nosotros por causa de nuestra raza, por causa de nuestro pecado, entre nosotros muchas veces existe cierta animosidad, cierta enemistad, ciertos conflictos. Y si este énfasis que vemos en esta carta a los Efesios, si este propósito de nuestro Señor Jesucristo, por el cual Él derramó su sangre de unirnos, de reconciliarnos a nosotros, si nosotros vamos a promover esto, nosotros debemos tener esta actitud de someternos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque más importante que yo, más importante que mis intereses, son los intereses de Dios. A veces nosotros, no sé si ustedes recuerdan el primer mensaje de esta serie. Yo estaba viendo los otros días y creo que fue en enero del 2013. Y muchos de ustedes se sorprendieron con una pregunta que yo hice. Y la pregunta es, ¿qué si yo les dijera a ustedes que Cristo no vino a morir para salvarnos? Y la hice de esa manera, la expresé de esa manera, o que no vino a morir principalmente para salvarnos, la puse de esa manera para llevarnos a pensar que si bien es cierto, uno de los beneficios, un beneficio principal de la muerte del Señor Jesucristo es nuestra salvación, pero más importante que nuestra salvación, o un medio o más bien, vamos a ponerlo de esta manera, un medio, nuestra salvación es un medio para lograr el propósito principal del sacrificio de Cristo, que es la gloria de Dios.
Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos, no, es que mira, Cristo vino a morir para salvarme a mí, es que yo era tan bueno, yo era tan necesario para la obra de Cristo, que Cristo vino a morir para salvarme a mí. Y sí podemos decir que Cristo vino a salvarnos, eso es una realidad. Y gloria a Dios por su muestra de amor para con nosotros. No me malentiendan, no vayan a salir de aquí diciendo que ahora el pastor Yadín está predicando un evangelio extraño, no. Sí es verdad que Cristo vino a morir porque Dios nos amó y dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros ahora pudiésemos tener vida eterna. Pero más importante que eso es el propósito que Dios quiere lograr por medio de su iglesia. De forma tal que nosotros tenemos que someternos y ponernos por debajo aún en esto. ¿Para qué? Para nosotros poder llevar gloria a Dios y para poder preservar la unidad de la iglesia. Volviendo a Efesios capítulo 5, versículo 21, nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos los unos a los otros. Todos debemos estar dispuestos a someternos los unos a los otros. Desde los hermanos que acaban de hacerse miembros de la iglesia hasta los hermanos que tienen 30 años, más de 30 años como miembros de la iglesia. Todos nosotros debemos estar dispuestos a someternos los unos a los otros. Mire cómo termina el versículo 21 diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Vuelvo a repetirles. Esta actitud de sumisión no es natural para nosotros. Todo lo contrario. Aunque tal vez no hayamos firmado un acuerdo, un contrato prenupcial, nosotros vivimos como si ciertamente nosotros somos lo más importante, mis intereses son los más importantes. Eso es lo natural para nosotros. Y es por eso que nos choca, es por eso que es difícil para nosotros tener esta actitud de someternos los unos a los otros. Pero todo esto va a ser posible cuando nosotros cumplimos con este mandato que Dios nos da dentro de este ambiente que es el temor de Dios. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del temor de Dios, porque en los versículos 15 y 17 fuimos exhortados por parte de la palabra del Señor a no andar como necios, sino como sabios, a no ser insensatos, sino ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ustedes recuerdan que yo compartí con ustedes un pasaje de Proverbios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Si nosotros queremos ser sabios, si queremos ser entendidos en la voluntad del Señor, esa sabiduría empieza cuando estamos dispuestos a temer a Jehová. Y el temor a Jehová es estar siempre consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Desde que me levanto hasta que voy al trabajo, hasta que regreso del trabajo, hasta que me acuesto, aún mientras estoy durmiendo, Dios está presente en mi vida. Y es precisamente esa conciencia de la realidad de Dios en mi vida que me va a ayudar a mí a recordar que, espérate, yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Realmente en este mundo, en este planeta, en esta casa, en esta iglesia, en este trabajo, yo realmente no soy lo más importante. Lo más importante es Dios y sus propósitos. Lo más importante, lo mejor para mí, incluso, es hacer la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetirles entonces, es cuando nosotros estamos conscientes de la realidad, de la presencia de Dios en nuestra vida, que nosotros vamos a poder cumplir con este mandato de tener esta actitud de someternos los unos a los otros. Algunas versiones de la Biblia hablan de someteos unos a otros en reverencia a Cristo. En reverencia a Cristo. La idea es que
Ciertamente en este pasaje la mayoría de los manuscritos tienen, en vez de tener la palabra Dios, tienen la palabra Cristo. Incluso en los versículos anteriores nosotros vemos que se habla del Señor. Y cada vez que en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se hace una referencia al Señor, entendemos que se está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y es apelando al Señor Jesucristo, teniendo en cuenta al Señor Jesucristo. Y me parece muy apropiado que este mandato de someternos los unos a los otros sea en reverencia a nuestro Señor Jesucristo, sea teniendo en cuenta, teniendo presente a nuestro Señor Jesucristo, porque sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de sumisión lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice allí la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esa palabra allí, contienda, es los problemas o la tensión que se puede armar cuando yo estoy buscando mi gloria, cuando yo estoy buscando que yo sea tenido en primer lugar. Y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, noten la característica que hemos visto en uno y otro de los pasajes. Antes bien, en vez de buscar vanagloria, en vez de buscar ser el número uno, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y una vez más, al comparar ese documento que leí en la introducción, ese acuerdo prenupcial o contrato prenupcial, comparándolo con lo que el Señor nos está presentando aquí, está diametralmente opuesto a la manera en la que el mundo está viviendo hoy día. La forma en la que Dios espera que desarrollemos nuestras relaciones, el fundamento para una buena relación, es totalmente distinto a lo que el mundo nos está presentando. Y eso demuestra cuánto tú y yo necesitamos de Dios, que Dios intervenga en nuestras vidas, para que quite, para que elimine ese deseo de vanagloria, ese deseo de yo ser siempre el número uno, y que ponga en mí entonces humildad, que ponga en mí un deseo de yo estimar, de yo tener presente a los demás, y más que tenerlo presente, como dice el versículo, dice teniendo a los demás, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Y pensemos en un momento en cómo esto se vería. Por un lado, si yo digo yo estoy dispuesto a asumir esto, tal vez yo podría estar preocupado de que, óyeme, en todo momento, cada día, en cada situación, yo voy a terminar siendo aplastado porque yo estoy dispuesto a ver a los demás como superiores a mí mismo. Y si ese fuera el caso, si en cada situación de mi vida yo quedo por debajo, de acuerdo al Señor, eso está bien porque eso es lo que Él espera de mí. Pero pongamos otro escenario, un escenario de una iglesia ideal en la que todos están dispuestos a cumplir con este mandato. ¿Saben cuál va a ser el problema en esa iglesia ideal? El problema no va a ser que yo quiero que se haga lo que yo diga. El problema no va a ser que las cosas se tienen que hacer como yo quiera o mi preferencia. Sino que el problema va a ser, no hermano, mira, vamos a hacerlo a tu manera. No, pero vamos a hacerlo como tú quieres, mi hermano. Qué buen problema, ¿verdad? Y hacia ese problema es que nosotros debemos apuntar. Y ciertamente, por eso mencioné que era un problema ideal, porque todavía algunos de nosotros
luchamos con cumplir, con obedecer este mandato de nuestro Señor, de tener a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, mis intereses, mi comodidad, mis deseos, mi manera de hacer las cosas, sino que yo debo tener presente cada cual también por lo de los otros. Y luego entonces nos presenta uno de los pasajes teológicamente hablando más difíciles de poder interpretar. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo no se propone escribirnos un tratado teológico, sino que utiliza al Señor Jesucristo como un ejemplo para que nosotros sepamos cómo es que debemos humillarnos, cómo es que debemos someternos los unos a los otros. Porque si Cristo, siendo Dios, lo hizo, nosotros deberíamos estar más que dispuestos a hacerlo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue este sentir que hubo en Cristo? ¿Cuál fue esta actitud que hubo en el Señor Jesucristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí en otra palabra está diciendo que Cristo era Dios, sigue siendo Dios. Pero a pesar de que Él era Dios, en el momento en que Él se encarnó, en el momento en el que Él vino a este mundo, Él no pensó, óyeme, no, espérate, yo, hacerme un hombre, yo, exponerme a las enfermedades, exponerme a que me dé una chikungunya, exponerme a cansarme en el camino, exponerme a que me piquen los mosquitos, yo, bajar de este trono donde yo estoy, bajar de la gloria donde yo estoy. No, pero mira, vamos a mandar mejor al ángel Gabriel. Vamos a mandar mejor No, el Señor Jesucristo no pensó de esa manera, sino que Él estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros. Dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Piensen en eso un momento. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios eterno, el Dios que creó todo el universo, las estrellas, las galaxias, el Dios que con tan solo hablar todo fue formado, el Dios que con su palabra sustenta hoy día nuestras vidas, ese Dios eterno, ese Dios omnipresente, ese Dios omnisciente, ese Dios grandioso, majestuoso, ese Dios que no conocía limitaciones, ese Dios decidió humillarse. Ese Dios decidió hacerse como uno de nosotros. Es como que nosotros, y tal vez la ilustración ni siquiera es válida, ni siquiera se compara, pero es como que nosotros decidiéramos que mira, en mi casa hay un hormiguero y va a llover esta tarde y las hormigas si no saben que llueve, que va a llover, van a tener el problema de que se le va a ir con la corriente su hormiguero. Pues déjame entonces yo hacerme una hormiga para poder tener el cuerpo de una hormiga y meterme en el hormiguero y poder hablar hormiga con ellos y así poder advertirles a ellos que tienen que salir del hormiguero. Yo creo que ninguno de nosotros nos interesaría siquiera si un hormiguero, si unas hormigas van a sobrevivir una lluvia o no. Es más, hasta estaríamos dispuestos a echarle un cubetazo de agua para que no nos molesten tanto. Pero el punto es que de la misma manera, no de la misma manera, pero es la comparación que quiero que entiendan. Dios, en toda su gloria, toda su majestad,
toda su comodidad, si podemos pensar en Dios estando cómodo allá en los cielos, decidió hacerse como uno de nosotros. Y no como un rey, no como un primer ministro, no como un magnate que vivió en toda la comodidad que este mundo podría ofrecerle, sino que dice allí que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, ya estando en condición de hombre, ya el simple hecho de estar en condición de hombre era humillación suficiente para Dios. Pero dice aquí que estando en condición de hombre, todavía se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de humillación. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo nos está presentando a nosotros y nos dice, miren, en su mente tengan este mismo sentir, tengan esta misma actitud. Si ustedes van a cumplir con esta idea de no hacer nada por contienda o por vanagloria, si ustedes van a vivir una vida donde ustedes no son lo principal, sino que ustedes están estimando a los demás, si ustedes van a vivir una vida donde ustedes no solo se van a preocupar por lo de ustedes, sino que se van a preocupar por los intereses de los demás, entonces ustedes tienen que seguir el ejemplo de Cristo. Y esto una vez más nos lleva a nosotros a reconocer nuestra necesidad de Cristo. Porque mi hermano, mi amigo que tal vez nos está visitando aquí en esta mañana y puede decir, óyeme, sí, a mí me gustaría poder tener un buen fundamento para mis relaciones. Me gustaría tener un buen fundamento para mi relación en la familia, para mi relación en el trabajo. Lo primero que nosotros debemos hacer o tener presente es que admiremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que lo reconozcamos a Él verdaderamente como nuestro Salvador. Sí, es verdad que Él vino a salvarnos, pero Él es también nuestro Señor. Para nosotros no es fácil someternos. Para un pecador que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, es imposible. Por lo tanto, vuelvo a repetir, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a establecer nuestras relaciones en el buen fundamento, es nosotros admirar el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Para que admirando la obra de Cristo por nosotros, eso sea lo que nos motive también a nosotros a estar dispuestos a someternos los unos a los otros. Si usted se acerca a una persona y le dice así de plano y rápidamente, mira, tú tienes que someterte a los demás, esa persona, pero tú eres un loco, ¿por qué yo voy a someterme a los demás? Pero cuando nosotros entendemos la obra de Cristo por nosotros y entendemos que esto es lo que debe motivarnos y entendemos que Dios nos ha presentado esto, nos ha exhortado de esta manera para nuestro bien, para que podamos tener buenas relaciones en nuestro hogar, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia. En ese momento nosotros vamos a apreciar o vamos a valorar aún más. Óyeme, si mi Señor Jesucristo hizo esto por mí, para salvarme a mí, para reconciliarme con Dios, para reconciliarme con mis hermanos, no debe ser tan cuesta arriba, no debe ser tan difícil para mí estar dispuesto también a someterme. No en mi fuerza de voluntad, no porque yo voy a decir sí, lo voy a hacer. No, recuerden que estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Para que esto sea una realidad, ese control, esa llenura del Espíritu Santo es necesaria. Pero una vez más, cuando admiramos la cruz de Cristo, cuando admiramos la humillación de Cristo en favor nuestro, entonces es en ese momento que mi idea de que yo soy lo más importante, de que lo mío es lo más importante, en ese momento va a estar a un lado.
¿Por qué? Porque por la gracia de Dios yo me voy a dar cuenta que Cristo, que su plan, su obra, el propósito de Dios es más importante que mi propia vida. Y es por eso entonces que yo estoy dispuesto a someterme a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, a mi jefe, a mi empleado, a mi hermano o mi hermana en Cristo aquí en la iglesia. Sigamos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estemos dispuestos a someternos los unos a los otros. Admiremos la humildad de Cristo al salvarnos, pero también imitemos esa humildad para que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque ciertamente en Cristo nosotros encontramos no solo un Señor, no solo un Salvador, sino también el mejor ejemplo y la motivación para nosotros así obedecer tu palabra. Ruego, Señor, para que en nuestras vidas estemos dispuestos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, procurando así cumplir con tu voluntad, procurando así, Señor, glorificar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria de Dios por siempre. Amén. El Señor